La obra de Wilhelm Reich es prolífera y diversa. Luego de un promisorio inicio como discípulo de Freud, sus propuestas fueron tornándose cada vez más controversiales, lo que condujo a que su trabajo quedara relegado en relación al de otros psicoanalistas. En las últimas décadas, con el interés del diálogo de la psicología y la dimensión corporal, su obra ha comenzado a ser estudiada y valorada en sus variados aportes para la psicología y otras áreas. La obra de Reich es el origen sintetizado de un saber que hoy en día cobra fuerza. Particularmente, su obra es relevante para quienes se enmarcan en una orientación humanista de la comprensión del ser humano, así como para quienes se dedican al área psicoterapéutica. Fue un médico psiquiatra que, siendo estudiante de medicina, inició su formación como psicoanalista. Su motivación original fue poder sustentar científicamente la propuesta de neurosis de Freud. Por 7 años fue director del Seminario de Técnica Terapéutica en Viena. Ahí pudo explorar y reflexionar en torno a las intervenciones que facilitan la cura y cómo éste puede ser sostenido en el tiempo. Así es como llega a concluir su primera y controversial propuesta, en torno a la relevancia de la sexualidad genital y en particular del orgasmo. El estudio de la sexualidad lo llevó a comprender el rol de la sociedad en la neurosis, planteando interesantes aportes. Antecedentes. La visión que tenía Reich respecto a la concepción del ser humano para aquella época era muy criticada, al igual que los trabajos que él planteaba, ya que llegaban a cuestionar el paradigma existente. Principales influyentes de la psicoterapia de Reich fueron Freud. De él, Reich establece los postulados económicos como el motor de su trabajo de investigación. Además, se opone al término que Freud denomina principio del placer. Él plantea que el único instinto es el de vida y que todas las demás tendencias destructivas eran provocadas por una frustración del ambiente hacia el instinto. George Grodek plantea que es en el cuerpo donde se deposita el pensamiento más interno o biológico, que sería el pensamiento del yo. Paul Schilder propone el concepto de imagen corporal y que las experiencias relacionadas con la sexualidad determinan un modelo postural del cuerpo. Y por último, Melanie Klein, quien se enfoca en el interior del cuerpo más que en la superficie, y observa que de una edad muy temprana el bebé genera un lazo muy intenso con el cuerpo de la madre. Wilhelm Reich comienza a dedicarse en el año 1919 al psicoanálisis, con la edad de 22 años, y siendo aceptado el siguiente año como discípulo de Sigmund Freud. Wilhelm se convirtió en uno de sus más prometedores aprendices, mostrando interés sobre todo en lo relativo a la sexualidad. Sus teorías se independizaron más tarde del psicoanálisis institucional, alejándolos la percepción que ambos poseían con Freud respecto al factor social como responsable de neurosis. El psicoanálisis clásico sitúa la causa en factores internos, mientras que Reich enfatiza la importancia de factores externos en la causa de neurosis individual. Entre algunas de sus teorías se encontraba la función del orgasmo. Trabajó con los mecanismos de defensa, postulando que estos no podían considerarse separados de la personalidad, ya que impregnan todos los aspectos de esta misma. Le otorgaba un papel muy protagónico a la sociedad como definitorio de la salud psíquica, por su gran estructura represiva. Rechaza al Tánatos por considerar la metafísica, al no tener fundamentos materiales. Es preciso señalar que el modelo de sexualidad con que trabaja excluye problemáticas no asociadas con el acto sexual directo, y por lo tanto dista mucho de la compleja problemática de la sexualidad vista por Freud, quedando por fuera los deseos, los temores, las fantasías y las ilusiones. Lo que es la psicoterapia corporal, resulta necesario en primer orden realizar una revisión de los conceptos que aborda y posteriormente revisar las distintas aproximaciones que surgen a partir de estos conceptos. La psicoterapia corporal implica por un lado el concepto de psiquis o mente y por otro el concepto de cuerpo, conceptos que son comprendidos en un contexto terapéutico. Existen diversas definiciones del concepto de mente y estas tienden a tener variantes según el enfoque donde se le comprenda. Una suposición tras una conducta observable, lo que anima al cuerpo, todo lo que ocupa en el espacio interno, el espacio de pugna, de conflictos internos, etc. Los desarrollos de Reich sobre las neurosis se fueron construyendo en el marco del psicoanálisis y fueron siendo reafirmados a partir de su experiencia clínica. Su quehacer lo llevó a formular que todo paciente neurótico sufre de cierta forma una alteración o represión de su vida sexual, específicamente de su genitalidad, o sea que la neurosis resultaría de un estancamiento de la libido. Las investigaciones que realizó demostraban que los casos en que no había mejoría y los casos que recaían tenían el factor común de no haber llegado a establecer una sexualidad satisfactoria a nivel genital, cuestión que sí lograban los casos que se habían resuelto favorablemente. Por terapia corporal se entiende aquella modalidad terapéutica centrada en el cuerpo. En cambio, psicoterapia corporal se entiende aquella práctica en donde cuerpo y mente se hacen presentes en el espacio terapéutico, sin excluir nunca el uno del otro. La psicoterapia corporal trabaja diversos contenidos, como por ejemplo, integrar el uso del lenguaje, las fantasías, la asociación libre, la exploración de sueños, reevaluación de perspectivas cognitivas, recuperación de recuerdos, etc.
considerando aspectos vinculares de confianza, apertura personal y respeto recíproco, además de explorar temáticas ligadas al self como la autoestima y el autorrespeto. La contribución específica que hace este modelo es comprender los procesos corporales conscientes e inconscientes que pueden subyacer a todas las dimensiones psicológicas recién descritas. También se enmarca dentro de la psicología humanista por su concepción integradora del ser humano. Líneas de desarrollo en la psicoterapia corporal. Existe una gran cantidad de modelos en su interior, lo cual resulta difícil de formular una panorámica que esté libre de sesgos propios de la formación profesional y ubicación continental. Es por ello que se asume la clasificación y descripción de sus variedades en terapias reichianas, primales, de trauma, procesales y expresivas. Psicoterapias reichianas. La psicoterapia corporal reichiana es factible de ser dividida en dos categorías, ya que la obra de Reich ha tenido diferentes desarrollos, aplicaciones e innovaciones. Están las post-reichianas, que son aquellas posteriores a Reich que han dado continuidad a su trabajo, revisando, acrecentando, actualizando y modificándolos, pero sin perder el pensamiento original. Sus principales exponentes han sido Ola Ragnes de Noruega, Ellsworth Baker de Estados Unidos y Federico Navarro de Italia. Y también están las neoreichianas, que son aquellas posteriores a Reich que han modificado su propuesta de trabajo psicocorporal, puesto que han desarrollado sus propias teorías y han formado escuelas independientes. Las que destacan por su seriedad y competencia son el análisis bioenergético, creado originalmente por Alexander Lowen y John Pierrakos, de Estados Unidos, y la biosíntesis de David Boadella de Inglaterra. Conclusión. Se ha buscado dar a conocer algunos desarrollos de la obra de Reich que han aportado directa o indirectamente a una mirada humanista de la psicoterapia. Por otro lado, en relación a la salud y al enfermar, resalta la noción de que la neurosis conlleva un problema en la búsqueda de placer, a diferencia de un funcionamiento más saludable que manifestaría potencia orgástica, es decir, capacidad de estar en contacto con el placer, con la emoción, con el trabajo, entre otros. Por último, cabe destacar la propuesta de Reich de comprender el malestar del paciente, desde una mirada global de quién es decir, de cómo es su carácter, entendiéndolo como una organización defensiva que posibilitó la adaptación a los primeros años de vida.